me usas como un instrumento de bendición para bendecir a cada uno de mis hermanos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Vamos a leerlo todos a la voz de 3, ¿le parece? 1, 2 y 3. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios. Diga conmigo con fuerza: para la destrucción ¿de qué cosa? De fortalezas. Vamos a leerlo una vez más. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas. Las armas de nuestra milicia. Un soldado no puede ir a la guerra, no puede ir a la batalla, no puede ir al campo de batalla si no va con su arma. Un soldado no puede salir al campo de batalla si no lleva su armamento, su equipamiento para poder hacer frente al enemigo. Es necesario que el soldado salga a la batalla con su arma. Y así como un soldado tiene un fusil, así como un soldado se le da una dotación, un uniforme, unas botas, una cachucha, un bolso con provisiones para el día, la semana, qué sé yo, los días que se demore estando patrullando en determinado lugar. Así como un soldado tiene un equipamiento, un equipo con el que sale, asimismo el cristiano debe conocer las herramientas espirituales que Dios le ha dado para que le haga frente a todo ataque satánico en el nombre de Jesús. Es necesario que el cristiano se fortalezca, es necesario que el cristiano se levante, es necesario que el cristiano comience a ejercer autoridad en el mundo de las tinieblas para que pueda vencer con el bien el mal, como dice la Biblia. Hoy en día son muchas las personas que pasan por situaciones difíciles, pasan por momentos adversos. De hecho, aún los mismos cristianos. Existen cristianos, mi hermano, mi hermana, que llevan una vida que podríamos decir vencida, derrotada, una vida de tristeza. Ellos dicen soy cristiano, pero yo no sé qué me pasa, no encuentro solución a mis problemas. En el área financiera estoy mal, en el área espiritual estoy mal, en el área familiar estoy mal, pero yo creo que Dios puede hacer un milagro, pero no los veo, no veo milagros en mi vida. Y la fe comienza poco a poco a perderse, a decaer, va en declive, comienza a tener problemas, a cuestionarse: ¿será que todo esto es verdad? ¿Será que Dios sí existe? ¿Será que Dios sí es real? Se comienza a cuestionar y se levantan argumentos, fortalezas mentales, se levantan fortalezas en el corazón que llevan a una persona fácilmente a salir de los caminos del Señor. Y muchas personas se han perdido de los caminos del Señor porque sencillamente, mi hermano, mi hermana, no han encontrado solución para sus problemas, para sus propias vidas. Esto se debe a que hay dos mundos. Diga conmigo: dos mundos. Está el mundo físico. Este es el mundo físico, el que usted puede palpar, el que usted puede sentir. En este mundo físico hay materiales. Los materiales, o la palabra materia significa soma, se llama soma. Eso significa materia, físico, natural. Entonces, en el mundo físico están esas sillas donde usted está sentado, por ejemplo. Están esta bodega, está estos instrumentos, micrófono, las cosas visibles, las cosas que usted puede palpar. En el mundo visible está el agua física, aquella que usted puede tomar. Están los alimentos físicos, pero también hay un mundo espiritual. Diga conmigo: mundo espiritual. Dígale que está a su lado: hay un mundo espiritual. Hay un mundo invisible. ¿Un mundo qué? Invisible.
Y en ese mundo invisible, mi hermano, escúcheme, en ese mundo invisible también hay un agua, que es el agua del Espíritu. ¿Estamos? En ese mundo invisible también hay alimentos, que son alimentos espirituales. Y hay un alimento espiritual que es la Biblia. La Biblia es el pan diario, es un alimento diario. La Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando para nosotros es física y la podemos leer y podemos mover sus hojas de la Biblia, también esa Biblia es un alimento espiritual, invisible. Entonces, en el mundo invisible hay cosas. Diga conmigo, hay cosas. Entonces, pónganle cuidado. En el mundo invisible está Dios y sus ángeles. ¿Quién está en el mundo invisible? Dios y sus ángeles. Pero en el mundo invisible también está Satanás y sus demonios. ¿Quién está? Satanás y sus demonios. Exacto. En el mundo invisible, escúcheme, hay 3 cielos. ¿Cuántos cielos? Hay 3 cielos. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, verso 2 dice, está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está confrontando a los falsos apóstoles en ese momento. Y está diciéndole a la iglesia que los falsos apóstoles alardean de revelaciones. Sacan pecho y dicen: es que a mí el Señor me dijo esto y lo otro, y por aquí y por allá, y se creen superapóstoles. Hay una versión que dice que ellos se creen superapóstoles. Y entonces el apóstol Pablo dice: si alguien tiene que gloriarse de algo, ese soy yo. Pero yo no lo hago, porque he aprendido a tener humildad. Entonces es donde nace esto. Y para decirle a la gente que si algo tenía de qué gloriarse Pablo, era él. Comienza a decir de una experiencia que él tuvo. Y la experiencia es esta. Comienza Pablo a decir: conozco a un hombre en Cristo. ¿En qué? En Cristo. Entonces hay hombres que no están en Cristo, hay hombres que sí están en Cristo. El hombre que no está en Cristo es un hombre carnal. El hombre que no está en Cristo es un hombre materialista. El hombre que no está en Cristo es un hombre avaro. El hombre que no está en Cristo es un hombre emocional. Un día está en las nubes, un día se quiere comer el mundo, conquistar las naciones. Un día quiere abrir iglesias en todas partes. Un día quiere orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. Pero otro día está por el piso. ¿Otro día está qué? Por el piso. Si el día anterior se quería comer el mundo, al otro día quiere que el mundo se lo coma a él. Entonces es un hombre natural, es un hombre carnal, un hombre que no está en Cristo. Pero un hombre que está en Cristo es diferente. El hombre que está en Cristo es un hombre que ora. El hombre que está en Cristo es un hombre que ayuna. El hombre que está en Cristo es un hombre que lee la Biblia. La mujer que está en Cristo es una mujer que honra a Dios con su estilo de vida. El hombre que está en Cristo es un hombre que honra a Dios con su estilo de vida. Y aquí comienza Pablo a decir: conozco a un hombre en Cristo. Y comienza a decir que hace ¿cuántos años? 14 años. Y hace un paréntesis. Dice: si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Pero hace 14 años fue arrebatado. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y cuando usted avanza en lo que Pablo está diciendo ahí, se está refiriendo a él mismo. Está refiriendo a él. Entonces Pablo fue al tercer cielo. Hay 3 cielos. En el mundo espiritual hay 3 cielos. Pero estos 3 cielos, uno hace parte del mundo físico y 2 hacen parte del mundo espiritual. Vamos a mirar cuáles son esos 3 cielos. Si usted está tomando nota, escriba ahí, por favor. Primer cielo. Primer cielo. El primer cielo es aquel que nuestros ojos pueden ver cuando usted levanta su cabeza y mira hacia arriba y ve un firmamento, nubes, un firmamento azul. Ese es el primer cielo. En el primer cielo, en las noches usted puede ver la luna, las estrellas. Si usted saca un telescopio, usted puede ver planetas: Marte, Mercurio, Venus, Júpiter, los planetas.
Ese vendría a ser el primer cielo, lo físico, lo natural, que se ve arriba, son los astros son los planetas. ¿Me hago entender? Entonces miran al cielo y se dan cuenta que hay planetas. La NASA estudia, de hecho hace poquito se encontró otro planeta. ¿Escucharon la noticia? Sí, ¿cierto? Sí, apareció un planeta nuevo y estaba la NASA sorprendida. ¿De dónde vendría ese planeta? Y al parecer existe en ese planeta altas posibilidades de vida. Altas posibilidades de vida. Entonces hay planetas. Ese es el primer cielo, el mundo, el cielo físico que usted puede ver. Pero hay un segundo cielo. Diga conmigo, segundo cielo. Y en ese segundo cielo, Efesios capítulo 6 versículo 12 le da nombre a ese segundo cielo. Efesios 6:12 le da nombre. Dice, porque no tenemos lucha, ¿contra qué? Contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Contra qué? Huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Entonces, el segundo cielo, la Biblia le llama las regiones celestes, lugares altos en el área celestial. Las regiones celestes es donde habita Satanás y sus demonios. Las regiones celestes están los principados. En las regiones celestes están las potestades. En las regiones celestes están las huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes está la, ¿cómo podríamos decir? La estructura de gobierno satánica. En las regiones celestes, ese vendría a ser el segundo cielo. Pero ahí no vive Dios. Dios no vive ahí, ahí vive el diablo, ahí vive Satanás y sus demonios. Mire cómo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Mire, la lucha no es contra el vecino, contra la esposa, contra el esposo, contra el hijo. Por él tiene usted que orar. Por la hija, por el hijo, por el esposo, por la esposa. Usted tiene que orar. ¿Para qué? Para que estas huestes espirituales de maldad le suelten, para que esa persona sea liberada. Entonces dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. ¿Contra qué más? Potestades. ¿Contra qué más? Gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Contra qué más? Contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Entonces cuando usted hace guerra espiritual, usted está haciendo guerra espiritual en las regiones celestes. ¿Alguno de ustedes se ha acostado a dormir alguna noche y has tenido pesadillas donde quizá usted está enfrentando un demonio y atando y echando fuera, diciendo, en el nombre de Jesús te reprendo? ¿Sí? ¿Le ha pasado, no? A mí me ha pasado. Mientras dormimos estamos en una lucha espiritual. Estamos en una lucha espiritual. Hay gente que se levanta y dice, ay, uy, qué sueño tan feo el que tuve. No fue un sueño solamente, fue una lucha, una batalla espiritual que estábamos librando en esa noche mientras dormíamos. Una batalla espiritual. Entonces hay regiones celestes. Ese vendría a ser el segundo cielo. Hay un tercer cielo. Diga conmigo, tercer cielo. Y el tercer cielo, escriba ahí por favor, es el lugar donde está la morada de Dios, la casa de Dios, la habitación de Dios. ¿Qué es el tercer cielo? Donde está la morada, donde Dios vive, donde Dios habita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llama a la Biblia al tercer cielo? ¿Cómo le llama? No le llama la morada de Dios. Es el lugar donde Dios vive, pero tiene un nombre. La Biblia le da un nombre. ¿Alguien sabe? No, ¿alguien sabe? A ver, deme el nombre. ¿No? ¿Ninguno? La Biblia le llama el paraíso. ¿Cómo le llama la Biblia? El paraíso celestial. Vamos a mostrarle un texto bíblico para sustentarle lo que estoy diciendo. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 2 en adelante. Es lo mismo que Pablo estaba diciendo, pero vamos a continuar. Mire cómo dice. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado ¿a dónde? Hasta el tercer cielo, verso 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Verso 4. Que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. Entonces al tercer cielo la Biblia le llama el paraíso, donde Dios vive, donde Dios habita.
donde Dios mora. Entonces me viene a la memoria cuando Cristo está siendo crucificado allá en la cruz del Calvario, y a sus dos lados habían dos ladrones, un ladrón que criticó a Jesús y el otro ladrón que defendió a Jesús. Y el Señor voltea a mirar al que lo estaba defendiendo y le dice, el ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor lo voltea a mirar y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Prometió llevar el tercer cielo. Denle un aplauso a Dios por eso. Dice que allá en el paraíso, en el tercer cielo, dice: donde oyó palabras inefables, o sea, inexplicables, palabras que no se pueden entender con una mente natural, con una mentalidad humana. No se pueden entender. Necesito la sabiduría de Dios para entenderlas. Entonces allá Pablo escuchó palabras inefables y dice que no le es dado al hombre expresar, y no porque no quiera, no porque no pueda, sino porque no quiera, sino porque no puede. ¿Me hago entender? No porque no quiera, él quizás quiere, pero no puede ni explicarlas, no puede hablar. La gente va a decir: ¿qué? ¿Usted está loco? No le entiendo lo que me está diciendo, Pablo, no le entiendo lo que me dice. ¿Cómo así que usted fue llevado al paraíso y que allá Dios le dijo esto y esto y eso que Dios le dijo no le entiendo? Entonces esas palabras no le es dado al hombre expresar, no las puede explicar, no las puede entender, la gente no las puede entender. Entonces están los tres cielos. Primer cielo, que es este mundo, el cielo que vemos, el físico, donde están los planetas, donde están las estrellas. Ese es el primer cielo. Segundo cielo, donde está Satanás y sus demonios. Y tercer cielo, escúcheme, donde está la habitación de Dios, que la Biblia le llama el paraíso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien por ahí? Bien. Así como hay un tercer cielo, un segundo cielo y un primer cielo, en el mundo invisible, escúcheme, en el mundo invisible hay lugares infernales. ¿Hay qué cosa? Lugares infernales. Escúcheme con atención. Me gusta que la gente me escuche, me presta atención, porque ¿sabe qué? A veces uno dice algo y después la gente se perdió el hilo, no está captando, y después va y dice: ay, el pastor dijo que el diablo era bueno. Me ha pasado, en serio me ha pasado. Estuve dando un seminario de guerra espiritual en un pueblo, y después de dar el seminario de guerra espiritual, mi hermano, llego yo y le doy instrucciones. Le digo al pastor: pastor, arrancamos el lunes, terminamos el domingo, pero el domingo terminamos con el servicio normal, pero de lunes a sábado, el que llegó el lunes termina el sábado. Si alguien llega el miércoles, no lo recibimos. Si alguien llega el martes, no lo recibimos. Si alguien llega el jueves, no lo recibimos. ¿Por qué? Porque la gente pierde el hilo. Entonces cuando yo doy el entrenamiento de guerra espiritual, comienzo con algo suave, pero después voy profundizando y profundizando y profundizando. Y entonces la gente cuando están por ejemplo en el día miércoles, la gente ya tiene los pelos parados de tanta información que le llega. Entonces nos pasó en ese pueblo el caso. El día miércoles llegó un hermano: ay, pastor, yo quiero entrar al seminario, qué pena con usted, es que yo no pude estar con tiempo porque estaba trabajando. Entonces el pastor le dijo: no, hermanito, no puede entrar al seminario porque el pastor Oscar dio la orden de que si llegaba alguien el martes, miércoles, jueves o viernes, no entraba, porque se pierde el hilo. Entonces, ay, es que esos pastores, no sé qué, la iglesia comienza a discriminar, y esos pastores son vanidosos y orgullosos y quieren que uno haga lo que ellos digan. No se trata de eso, se trata de no hacerle daño a la persona. ¿Me hago entender? Porque ya perdió el hilo, y cuando llega escuchando otras cosas que no son. Entonces el pastor tercamente lo dejó entrar el miércoles, y el hermano entró el miércoles. Cuando yo llegué y comencé a compartir, sí se me hizo extraño que había una cara nueva, y comencé a profundizar, ya algo más profundo. Comencé a hablar de la reina del cielo, de cómo opera la reina del cielo, de cómo la reina del cielo ata la vida de una persona. Bueno, comencé a hablar de varias cosas que son muy profundas. Comencé a hablar de los espíritus que atacan a los profetas, de Jezabel, de Pitón. Comencé a hablar de pitonismo,
qué es pitonismo, cómo opera el espíritu de Pitón y un sinnúmero de espíritus más. Entonces el hermano se asustó y ya el jueves no volvió. Y el día domingo llegó a la iglesia muy asustado, diciendo que yo estaba hablando herejías. Y no es que estuviera hablando herejías, lo que pasa es que comencé con un hilo. Pero el día que él llegó, él ya llegó escuchando lo más fuerte, lo más sólido, y no había escuchado lo anterior, que era el vínculo para unir lo fuerte con lo suave. ¿Me hago entender? Entonces por eso es importante que usted me escuche cuando le estoy hablando, para que no pierda el hilo. Entonces el versículo está diciendo eso. Entonces escúcheme, hay 3 cielos, pero también hay lugares infernales. ¿Hay qué cosa? Lugares infernales. Y en los lugares infernales no solamente está el infierno. El infierno es el destino final, es el destino final. Pero hay otros lugares donde una persona puede llegar a ir. Le voy a hablar de esos lugares. Voy a empezar del infierno hacia arriba. Entonces, en los lugares infernales está el infierno. ¿Y qué es el infierno? Es el lugar donde serán enviadas las personas después del juicio. ¿Dónde serán enviadas qué? ¿Después de qué? Del juicio. ¿Alguien está en este momento en el infierno? No, nadie. En este momento el infierno de personas, de seres humanos, está desocupado, porque el juicio todavía no ha sido. Entonces, como Dios es un Dios de orden, escúcheme, por eso le quiero que me preste atención. Ya vi ojos. ¿Cómo así? Présteme atención para que no se me salga del hilo. Como Dios es un Dios de orden, Él no puede mandar a nadie al infierno sin antes haberle hecho un juicio. Así como aquí en lo natural no se puede mandar a una persona a la cárcel sin antes haberle hecho un juicio, una audiencia, donde él explique qué pasó, por qué hizo lo que hizo. Y entonces después sí se manda a la cárcel y se le da una condena. Eso es aquí en la tierra. El infierno en este momento está desocupado de personas, de seres humanos, porque todavía no ha sido el juicio. En el libro de Hebreos dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Después hay un día del juicio. La Biblia dice que el día del juicio llegará, y en el día del juicio el Dios eterno se sentará en su trono. Eso está en el libro de Apocalipsis. Y allá en el trono dice que el trono es de oro, que alrededor del trono hay como un arco iris. Hay como un arco iris. Entonces el arco iris representa pacto. No representa lo que hoy en día Satanás está queriendo decir que representa, a la comunidad gay. No representa eso. El arco iris representa el pacto de Dios con el hombre, el pacto de Dios con Noé. Eso es lo que representa el arco iris hoy en día. Entonces está el infierno. Está el infierno. Pero más arriba, o sea, antes de llegar al infierno, está el pozo del abismo. ¿Está qué cosa? El pozo del abismo. Es otro lugar infernal. El pozo significa lugar de aguas podridas, aguas sucias. Apocalipsis 9:2. Dice la Biblia que el pozo del abismo un día será abierto y saldrá un humo. Vamos a mirar cómo dice Apocalipsis 9:2. Y abrió, ¿qué cosa? Bueno, devuélvalo al versículo 1 para que le cojamos el hilo. Me gusta que le coja el hilo, póngale cuidado. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta. ¿Y qué vio? Vi una estrella que ¿qué? Que cayó. Diga conmigo, cayó. Ahora diga conmigo, estrella. Otra vez, estrella. Ahora diga que cayó. En la Biblia la palabra estrella significa ángel. Cuando allá en el libro de Apocalipsis, creo que es capítulo 1:20, vámonos a 1:20 si no estoy mal, o 2:20, 1:20 creo que es. Sí, ahí está, ese es. 1:20, mire, para que usted sepa qué significa la palabra estrella en la Biblia. Dice: el misterio de las 7 ¿qué? Estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ¿qué cosa?
7 ángeles. Entonces en la Biblia la palabra estrella son ángeles. Ángeles, vuélvase a Apocalipsis 9. Entonces, cuando dice la Biblia que cayó una estrella, no se está refiriendo a una estrella del cielo como la vemos nosotros hoy en día. Se está refiriendo a ángeles, a un ángel, a un ángel. Pero mire lo importante, yo quiero que usted comprenda esto. Cuando la Biblia dice cayó y cuando la Biblia dice descendió, son dos cosas distintas. ¿Me hago entender? Diga conmigo, caer y descender, dos cosas distintas. Cuando la Biblia dice cayó, quiere decir que este ángel cayó de la gracia. Está dentro de lo que se cataloga como los ángeles caídos. ¿Me hago entender? Entonces dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella, un ángel, en otras palabras, que cayó del cielo a la tierra. ¿De qué cielo? Del segundo cielo, de donde están las huestes espirituales de maldad. Entonces cayó a la tierra y se le dio la llave. ¿De dónde? Del pozo del abismo. Se le dio la llave. Y entonces ahora va a abrir el pozo del abismo. Ahí es donde se desata todo el infierno, porque en el pozo del abismo están muchos espíritus encarcelados, espíritus que se rebelaron. La Biblia dice que el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Entonces muchos de esos espíritus están encarcelados en el pozo del abismo. Lea el libro de Judas. Ahí en el libro de Judas lo explica, para que usted tenga mayor conocimiento. Judas está antes de Apocalipsis. Y verso 2, hijo, por favor, dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces lo que estaba sucediendo allá abajo replicó acá arriba. ¿Sí me hago entender? Replicó. Hubo una manifestación en lo natural. Entonces el infierno, el pozo del abismo, pozo significa lugar de aguas podridas, aguas sucias. Pero también está otro lugar infernal que se llama el Hades o el Seol. ¿Cómo se llama? El Hades o el Seol. La palabra Hades o Seol significa el lugar donde están los muertos sin Cristo. Apunte ahí: lugar donde están los muertos sin Cristo. Hades o Seol. ¿Está tomando nota? Tome nota. El Hades o Seol significa lugar donde están los muertos sin Cristo. Están en un estado de adormecimiento. Cuando una persona muere sin Cristo, está en un estado de adormecimiento. Por eso la Biblia dice allá en Colosenses, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes resucitarán primero? Los muertos en Cristo volverán a la vida. Los que murieron en Cristo volverán a la vida. Y después, porque también vamos a ser juzgados, vamos a estar ante el trono de Dios y Él nos va a juzgar de lo bueno, lo malo que hayamos hecho. Pero la diferencia es que nosotros morimos en Cristo. Y después los muertos que murieron sin Cristo despertarán y también serán juzgados para ir al infierno. Y ahí mismo, donde está el Hades, que es el lugar donde están los muertos, estaba un espacio, un lugar que se le llaman las prisiones espirituales. Uy, todo esto para llegar a este punto. ¿Se llama cómo? Prisiones espirituales. Ponga ahí, las prisiones espirituales. ¿Qué son las prisiones espirituales? ¿Qué son? Es el lugar donde están las almas, partes de las almas. Usted sabe que nosotros somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Pero el alma tiene partes. ¿Cuáles son las partes del alma? A ver, alguien que me diga cuáles son las partes del alma. La mente, las emociones. ¿Qué más? La voluntad. Hay 3 partes importantes en el alma: mente o intelecto, emociones y voluntad.
Y estas tres funcionan, son del alma, son el alma, pero funcionan independientes. Y cuando una persona ha tenido un trauma, una parte de su alma entra en una de esas prisiones espirituales. Entonces, por ejemplo, si tuvo un accidente, ¿me hago entender? ¿Estamos bien por ahí? Aquí hay un psicólogo, ¿sí o no psicólogo? ¿Es así o no es así, hermano? Entonces, una parte del alma, cuando una persona tiene un accidente, una parte del alma entra en una de esas prisiones. El diablo aprovecha y mete esa parte del alma a una prisión espiritual. Entonces hay diferentes tipos de prisiones, y según la prisión en la que el alma esté metida, así mismo es el comportamiento de la persona. Así mismo se comporta la persona. Entonces, por ejemplo, si la prisión en la que está es una prisión de miedo, la persona va a generar miedos. ¿A qué va a generar miedos? A las velocidades, por ejemplo, a las alturas, a los insectos, los animales, los ratones, cucarachas. ¿Se asusta cuando ve cucarachas? ¿Sí o no? ¿Se asusta cuando ve ratones? ¿Sí o no? Pero ¿por qué se asusta? Si es una cosita así de chiquitica, usted la puede pisar. ¿Se da cuenta? Entonces no estoy diciendo que así sea, pero es posible que una parte de su alma esté metida en una prisión de miedo. Es una parte del alma. Entonces, si la mente está metida en una prisión, entonces la persona comienza a tener comportamientos. Por ejemplo, no es buena para ciertas cosas, no tiene habilidades, no desarrolla, tiene atrasos mentales, no procesa rápido, es lento para procesar, y hay un sinnúmero de cosas más que comienzan a funcionar en la vida de esa persona. Si la voluntad está en una prisión, entonces la persona no tiene voluntad. Dice: voy a hacer un ayuno de 5 días, y no hace ni medio día, porque la voluntad la tiene quebrantada, la tiene atada. ¿Me hago entender? Tiene la voluntad quebrantada, la tiene atada. Me voy a proponer a ir a la iglesia todos los domingos, y viene el primer domingo, al segundo domingo, tercer domingo, el cuarto domingo dejó de venir, porque tiene la voluntad atada. Tiene la voluntad atada. Entonces a esa persona toca hablar con él, orar por él, bendecirlo, declarar palabra de bendición sobre esa persona, para que Dios lo libere de esa prisión en la que se encuentra. Entonces hay prisiones, diga conmigo, prisiones. Entonces mire cómo le estoy diciendo: el infierno, el pozo del abismo más arriba el Hades o el Seol, y más arriba, ¿qué cosa? Las prisiones espirituales. Voy a hablarle de las prisiones espirituales. Vamos a hablar de algunas. ¿Cómo funciona una prisión espiritual? Funciona pues obviamente como una cárcel para el alma. Es allí donde el alma de una persona es atormentada constantemente. ¿Con qué es atormentada? Con enfermedades, desgracias, miedos, angustias, quebrantos. Entonces es atormentada la persona allí. ¿Ha escuchado usted hablar de las enfermedades psicosomáticas? Es una enfermedad del alma. Cuando una persona está enferma del alma, se le llama enfermedad psicosomática. Hay varias razones. Entonces, por ejemplo, está la niña que fue abusada por el papá. Un ejemplo que estoy dando: la niña que fue abusada sexualmente por el papá, y el alma de esa niña quedó en una prisión de odio, de resentimiento, de falta de perdón. Y esa niña comienza a tener odio. Algunas personas se vengan. Entonces esa muchacha puede decir: me voy a vengar de todos los hombres que encuentra en la vida. Esas cosas pasan. Yo he conocido casos. Me voy a vengar de todos los hombres, le voy a hacer la vida imposible a los hombres. Entonces está en una prisión. Tiene la voluntad también atada, tiene la mente atada. Entonces es importante que usted conozca eso. ¿Cómo me afecta una prisión espiritual? ¿Cómo me afecta? Las prisiones espirituales se encuentran repartidas en diferentes lugares dentro del reino del mal. El mal, el alma de la persona
es introducida en una de estas cárceles donde hay un guardián, un guardia, un celador. Hay una persona que está cuidando, en otras palabras. Por eso la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, escúcheme, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿está escuchando, cierto? Benjamín, por favor, Miami, organíceme a Benjamín que está haciendo desorden. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que Él murió y descendió a lo profundo de la tierra y le quitó las llaves de la muerte a Satanás. Le quitó las llaves de la muerte. Y dice, y subiendo a lo alto, cuando ya se levantó, subiendo a lo alto, repartió dones a los hombres. Entonces dice, llevó cautiva la cautividad. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad, o sea, liberó, en otras palabras, a las almas que estaban apresadas en esas prisiones espirituales. Pero ojo acá, ¿cuáles almas? ¿Las que están muertas o las que están vivas? De las personas que están vivas, por supuesto, porque el que está muerto ya está muerto. Sí, claro, ya está muerto. Entonces estos comportamientos se ven en una vida, en la vida de una persona que está con vida, ¿ah? Valga la redundancia. Diferentes tipos de prisiones. Escúcheme, cuando una persona está en una prisión espiritual, una parte de su alma está atada en una de esas prisiones. El alma está compuesta, ya le dije, por mente, emociones y voluntad. Yo quiero que alguien que tenga buena lectura, que lea bien, me acompañe por aquí, por favor, y me ayude a leer esto. ¿Quién me ayuda? ¿Ninguno lee bien? Vamos a mandarlos a una escuela todos. Muy bien, Osquitar, bienvenido, caballero. Este es una noticia del periódico El Tiempo y me impresionó mucho porque quiero explicarle un poquitico. Vamos a escuchar lo que dice aquí. Los animales víctimas de abuso sexual. Bogotá, 15 de noviembre de 2005. Una angustiada madre denuncia a su hijo de 16 años ante la Asociación Defensora de Animales y del Ambiente, ADA, por abusar sexualmente de una perrita criolla. Enero del 2007, carrera 15 con calle 82. Una empleada doméstica incriminada a su patrón tras varios abusos contra una perra French Poodle. La policía y el AD, que es la defensora de animales, concluye que el hombre de 40 años que vive con su madre satisface sus necesidades con este animal. Estas son solo algunas de las denuncias sobre abusos sexuales contra animales que se han recibido en Colombia en los últimos años. Solo en Bogotá, según la asociación, hubo el año pasado 12. Decenas se habrían quedado en el anonimato. La Asociación Defensora de Animales afirma además que indigentes y homosexuales utilizan a los perros como damas de compañía. En el año 2007 ya hemos atendido 7 casos de abuso, sin contar las denuncias contra 20 establecimientos públicos en los que, además de proyectar películas pornográficas con participación de animales, se presta el servicio de arriendo de algunas especies para prácticas sexuales. En la ciudad utilizan cerdos, ovejas, cabras, perros y hasta gallinas para satisfacer a sus clientes, explicó El Tiempo. Elizabeth Salazar, médica veterinaria y miembro de la directiva de la Asociación Defensora de Animales. La mayoría de los locales que ofrecen el servicio de zoofilia, agrega, están en el barrio Santa Fe, en Bosa y Ciudad Bolívar. Los animales violados que hemos decomisado junto con la policía no vuelven a ser los mismos. Son criaturas agresivas o aisladas, muy nerviosas, que necesitan asistencia. Desgraciadamente en Colombia la legislación es frágil y todos estos delitos se quedan en la impunidad, concluye. Muchas gracias. Mire qué terrible, ¿verdad? Como una persona que tiene atada la mente, que tiene atadas las emociones, que tiene atada la voluntad, puede llegar a abusar de un animal, abusar sexualmente de un animal. Por eso escribí este libro, que se llama Señor, purifica mi vida sexual. Escribí este libro con el objetivo
de bendecir la vida de las familias cristianas. Las familias cristianas están pasando por una situación muy difícil. ¿Sabe una cosa, mi hermano? La religión organizada muchos años atrás se encargó de enseñar que el pecado que sacó a Adán del paraíso fue el acto sexual. Eso lo enseñó San Agustín. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado la historia de San Agustín. Y en este libro explico cómo ser libre de ataduras sexuales. Cómo ser libre de ataduras sexuales. Hablo de quién inventó el sexo. Hablo de cuáles son las relaciones sexuales ilícitas. Explico cómo opera el homosexualismo y el lesbianismo. En este libro explico todo eso, con el objetivo de bendecir la vida de las personas cristianas. Entonces, una persona que está en una de esas prisiones es capaz de cometer ese tipo de actos contra un animal y otros tipos más. Hay una prisión espiritual. Voy a enfocarme a hablar de las prisiones. Hay una prisión espiritual que la encontramos en Apocalipsis 17, versículo 3. Tome nota allí, por favor. Apocalipsis 17, verso 3. Una prisión espiritual. Esa prisión espiritual ya me va a decir cómo se llama. Vamos a leerlo a la voz de 3. ¿Listo? 1, 2 y 3. Y me llevó, ¿en qué? En el espíritu. ¿A dónde? Entonces, ¿cómo se llama esa prisión espiritual? El desierto. El desierto. Y algunas personas dirán, pero eso es un desierto físico. Ahí hablaba del desierto físico. No, ahí está diciendo que él fue en el espíritu. Al desierto. Al desierto. ¿Ha escuchado usted el término de algunos cristianos que dicen, uy, estoy pasando por un desierto, hermano? ¿Ha escuchado, hermanos, decir eso? Sí. Mire que ellos ni siquiera saben, no tienen ni idea de qué es lo que están diciendo, pero algo les hace creer que están en un desierto. Algo les hace creer que están en un desierto. ¿Qué hay en un desierto? ¿Qué hay? Hay arena, sol, muy bien, sol. Un sol que fatiga. ¿Qué más hay? Sequedad. Entonces, cuando un cristiano está en el desierto, está en un estado de sequedad espiritual. Hay muerte. Hay muerte. Porque las probabilidades de morir en el desierto son muy altas. Hay frío en la noche, hay un frío terrible. Entonces es el típico cristiano que pasa por el desierto y está frío espiritualmente. Son comportamientos que comienzan a expresarse en la vida de esa persona, porque está en una prisión espiritual llamada el desierto. Desierto espiritual. Entonces dice Juan, está teniendo una revelación. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Mire, vea todo lo que él ve allá. Sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y todo eso es interpretación. La interpretación bíblica es importante. Saber qué es lo que está diciendo. Los cuernos representan gobiernos. Entonces es importante que usted mire todo lo que dice allí y usted pueda interpretarlo. Otra prisión, Hechos capítulo 8, verso 23. Hechos 8, 23. Hechos capítulo 8, versículo 23. ¿Me lo ayuda a leer? ¿Se acuerda cuando un hombre que era mago, adivino, que estaba en Israel, en este pueblo, se da cuenta que Dios usa a los apóstoles y él les ofrece plata para que le vendan lo que ellos tienen? ¿Sí? Y viene el apóstol Pedro y le dice, tu dinero perezca contigo. Y entonces, lleno de todo engaño, y comienza a hablarle y a decirle, y le dice, porque en hiel de amargura, ¿y en qué más? Y en prisión de maldad veo que estás. Entonces el apóstol Pedro lo estaba viendo con los ojos espirituales y le dijo, usted me está ofreciendo plata, usted quiere tener lo que yo tengo. La unción no se compra, la unción tiene que ganarse con confianza
y usted me la está queriendo comprar, usted está en hiel de amargura. Es un estado del corazón, del alma, hiel de amargura. Sí, eso es un estado del alma. Y dice, y en prisión de maldad veo que estás. El apóstol Pedro entendió que este hombre estaba en una prisión espiritual. Y esa prisión espiritual era la prisión ¿de qué? De maldad. Otra persona que me ayude por favor aquí a leer esto. Otra persona, alguien. No trajo las gafas el hermano, muy bien. Gracias Cristina, muy formal. Vamos a escuchar lo que dice. Preste la atención, lo que más pueda. Cuando el diablo se les metió a los paras. La insólita historia que se conoció esta semana de las almas en pena que espantaron a curtidos paras de Risaralda parece la versión light de un capítulo de la guerra en Colombia, del cual apenas se han dado tímidos brochazos. La furia de los espíritus que llevó hasta la locura a varios grupos de combatientes de Meta y Casanare. Y esta historia destapa una aún más desgarradora, la de los niños que Martín Llanos, el único jefe paramilitar que no desarmó a su ejército, reclutaba. Ellos son hoy veteranos de guerra con 18, 19 o 22 años y apenas ahora se atreven a empezar a contar los horrores que vivieron. Guardadas las proporciones, podría compararse con lo ocurrido a los niños de Sierra Leona que han escandalizado al mundo, niños reclutados a la fuerza y entrenados en la barbarie para perder el pudor y convertirse en asesinos eficientes, como diría los columnistas Natalia Springer. En una larga entrevista con un llanero que a los 17 años, en el 2004, ya era veterano de la más cruenta pelea paraca que haya vivido el país, la de los buitragueños, de Martín Llano contra los urabeños de Arroyave, él me contaba que a veces les dejaban los muertos a los chulos y otras veces los picaban para echarlo a los ríos. Explicaba que tocaba chicotearlos y sacarle las tripas, porque o si no, flotaban. Las tripas los pincha uno, les abre hueco para que se llenen de agua y al río las echa también. Pregunté, ¿y a alguno le daba pesadillas? Para responder comenzó a contar unas historias hasta ahora desconocidas. De todas esas muertes se formó un problema ni el berraco, como cosas del diablo, dijo con una sonrisa apenada. La gente se volvía loca, se les metía un espíritu y los ponía a que se golpearan contra los árboles. Amanecían conmorados por todo lado, como metérseles el demonio. Y continuó. Uno le preguntaba al espíritu, ¿a qué viene? ¿Qué quiere? Y él le hablaba a uno en el cuerpo de la otra persona y decía, por ejemplo, yo vengo porque a mí me mocharon en tal parte y no me tiraron completo donde me tenían que tirar. Y si no me regresan eso, entonces sigo golpeando a la gente. Ese espíritu soltaba al uno y agarraba al otro, y así era casi todos los días esa recocha. El cuento puede parecer absurdo para muchos, pero lo cierto es que en medio de esa inmensa sabana, tan fértil para lo mítico y lo mágico, a los paracos les tocó vivir un verdadero infierno con los fantasmas de sus víctimas descuartizadas. Y como esas historias del llanero, otros 7 protagonistas de la guerra relatan episodios similares. 2 muchachos que trataban de recuperarse en Bogotá de las lesiones mentales que les dejó esa guerra, a la cual los llevaron a la fuerza reclutadores que cobraban 200.000 pesos por cada uno, recuerdan que en el Tropezón, que es un lugar, la que era sede de los paramilitares de Martín Llanos, a 2 horas de Puerto López, a un man se le metió un espíritu, le pusieron una virgen y el comandante le preguntó, ¿de dónde viene? ¿De parte de Dios o del diablo? Y el espíritu le contestó, es que a mí me confundieron, yo no era guerrillera, yo era un campesino.
Otros eran cruzados las mujeres. Otros eran cruzados. Las mujeres, cuentan varios de los entrevistados, eran las más propensas a que se les metiera el diablo. Los hombres, por el contrario, preferían convertirse en cruzados a través de un rito satánico para proteger la vida en los combates a cambio de entregar el alma, como lo explica en su tesis de maestría de la Universidad Javeriana, aún no publicada, Liliana Ramírez Arias. Según la investigadora, el rito lo hace un brujo o rezandero. Hay dos en los llanos en la mitad de la selva. El rito tiene un gato negro sin ojos incluido, que simboliza la presencia que se invoca del diablo. El paso final es beber la sangre del gato y significa que está entrando al cuerpo del cruzado la protección del diablo. Cuando termina la ceremonia, el cruzado tiene que pintarse las uñas de negro para que en medio de los combates pueda ser identificado por el ser que lo protege. Es terrible, ¿no? ¿Cómo le parecen esas noticias? Una película, ¿cierto? Esto es de un archivo del periódico El Tiempo. Estas noticias que les estoy mostrando son de archivos del periódico. A mí me gusta leer las noticias. Yo estoy en Facebook, estoy afiliado al periódico El Tiempo, y todos los días me llegan las noticias de Colombia, de lo que está pasando en la nación. Me gusta mantenerme informado porque un pastor, un cristiano debe saber lo que está pasando con su país para que sepa y tenga motivos por qué orar. Es importante eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, qué terrible cómo un grupo alzado en armas como los paramilitares descuartizaban a una persona, la mataban, le hacían todas esas cosas que dice ahí, que describe allí el periodista, y lo tiraban al río. Entonces podemos entender que una persona de esa que hacía ese tipo de cosas, que descuartizaba, que mataba a una persona de esa manera, estaba en una prisión de maldad. ¿En una prisión de qué? De maldad. ¿Qué comportamientos? ¿Qué otro comportamiento ese? ¿Qué otra cosa podría ser? Es una persona que está en una prisión de maldad, tiene comportamientos de una persona maldadosa. Es una persona maldadosa, hace maldades, hace daños. Y es necesario que la iglesia sea libre de prisiones espirituales. Es necesario que el cristiano sea totalmente libre de toda prisión espiritual. Hay otro lugar, se llama el lugar de tinieblas, la prisión de tinieblas. Prisión de tinieblas. Mateo capítulo 4 verso 16. Tome nota de los textos bíblicos, ya voy a terminar, le pido que me tenga tantito paciencia. Mateo capítulo 4 verso 16. Dice, devuélvala atrás, 15, sí, más bien 15. Dice, tierra de Zabulón. Vamos, léalo conmigo a la voz de 3, 1, 2 y 3. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. 16. El pueblo asentado en tinieblas vio, ¿qué cosa? Gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces ahí nos está hablando de varias cosas. De los que están en tinieblas, el pueblo asentado en tinieblas, una prisión espiritual llamada tinieblas. Pero luego me habla de otra prisión espiritual, la prisión de sombra de muerte. ¿Sombra de qué? Y por allá en el Salmo 23 el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor, porque Él estará con nosotros en todo tiempo. Cuando usted lee este pasaje, usted se da cuenta que comienza diciendo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Diga conmigo Neftalí. Otra vez diga conmigo Neftalí. Y luego dice camino del mar al otro lado del Jordán. Y luego dice Galilea de los gentiles. En Galilea de los gentiles había una persona que el Señor Jesucristo libera. Y esa historia la encontramos en Marcos capítulo 5, donde habla del endemoniado Gadareno. Entonces,
Por eso dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Ellos tuvieron que pasar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cristo, Jesucristo, es la luz del mundo. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y Él vino a traer luz para que usted y yo seamos liberados. Diga conmigo amén a eso. Amén. Hay más lugares. Por ejemplo, Job capítulo 10, 22, hablando de los lugares de tinieblas, de las prisiones de tinieblas. Job 10, 22. Lo que escribe Job, lo que escriben los salmistas, los profetas, no era solamente poesía. Ellos escriben esto porque son oraciones de guerra espiritual. Y Job 10, 22 dice: tierra de oscuridad lobrega como sombra de muerte y sin orden, en cuya luz es como densas ¿qué? Tinieblas. Entonces la luz es como densas tinieblas. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta una persona que está en tinieblas? La persona que tiene su alma presa en una prisión de tinieblas son personas desordenadas. El desorden está ligado a las tinieblas. ¿Y sabía eso? Usted entra a la habitación de esa persona y tiene la habitación patas arriba, calzoncillos por un lado, un zapato aquí, el otro por allá, uno boca arriba, el otro boca abajo, calzoncillos por allá en una parte, la cama extendida. Tiene la habitación desordenada. Y uno dice: esta persona sí que es desordenada. Es porque está presa en una prisión de tinieblas y su comportamiento es desorden. Por eso Génesis capítulo 1 versículo 2 creo que es, hablando de las tinieblas, dice: y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces es ahí, míreme, es ahí donde el Espíritu de Dios se mueve para traer orden, para convertir el caos en belleza, para poner el desorden en orden. Si usted es una persona desordenada en su vida espiritual, ¿cómo es una persona desordenada en su vida espiritual? Ora por allá de vez en cuando, lee la Biblia por allá de vez en cuando, ayuna por allá de vez en cuando, casi no va a la iglesia, casi no se conecta con Dios. Eso es una persona espiritualmente desordenada. Eso es ser desordenado espiritual. Si usted es una persona desordenada en su familia, entonces usted tiene en su casa vuelta un desorden. Usted tiene su casa vuelta un caos. Si usted es desordenado en sus finanzas, hay gente que tiene las finanzas desordenadas. Entonces eso se debe a una prisión de tinieblas. A una prisión de tinieblas. Usted necesita pedir la guianza del Espíritu Santo para que traiga orden a su vida integral. ¿Cuántos dicen amén? Fue aquí el Espíritu Santo quien trajo orden. Y usted necesita orden. Hay otros: la prisión del pozo cenagoso. Pozo cenagoso. Isaías 14, 15. Isaías capítulo 14, verso 15. Mas tú derribado eres, ¿hasta dónde? Hasta el Seol, a los lados del abismo. Está hablando ahí, Isaías 14, 15. Pero vamos a complementarlo con Salmos capítulo 69, versos 1 y 2. Salmos 69, versículos 1 y 2. Dice, está hablando el salmista, mire cómo está hablando el salmista. Dice: sálvame, gracias mijo, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado ¿hasta dónde? Hasta el alma. Entonces mire que él no está hablando de una condición física, él está hablando de un acontecimiento espiritual, de lo que está viviendo en su espíritu. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Verso 2. Y dice: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Ahora salte al verso 15, ahí mismo, pero verso 15. Si no estoy mal, creo que es el verso 15. Dice así:
no me anegue la corriente de las aguas, ni me trague, ¿qué cosa? El abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. En otras palabras está diciendo: Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero que me saques de esta prisión espiritual en la que estoy. Sácame, sácame. Prisiones, son prisiones espirituales. Si quiere tome nota, le voy a ir dando algunos porque el tiempo corre. Otras prisiones. Está la prisión de la desesperación, que es como un pozo también. Y el Salmo 40, versículo 1 y 2. Salmos 40, versos 1 y 2 le llama pozo de la desesperación. ¿Cómo le llama? Pozo de la desesperación. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Mire lo que está diciendo el salmista: pacientemente. La mejor manera de confrontar un espíritu es con el espíritu contrario. Ejemplo, la incredulidad, confróntelo con la fe. El desespero, confróntelo con la paciencia. Confróntelo con la paciencia. Verso 2. Dice: y me hizo sacar, ¿de dónde? Del pozo de la desesperación. Dice: del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Diga conmigo amén. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, declaro que tú me sacas del pozo de la desesperación. Me paras sobre la peña, sobre la roca que es Cristo, y enderezas mis pasos para caminar en victoria, en rectitud, para honrarte con toda mi vida, con todo mi ser. No voy a morir en derrota, voy a morir en victoria y en libertad, para tu gloria y para tu honra. Amén. Denle un aplauso al Señor. Otra prisión, la prisión llamada el pozo de la perdición. Salmo 55, 23. Salmo 55, 23. El pozo de la perdición. Léalo conmigo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos, ¿a dónde? Al pozo de la perdición. Entonces hay otro pozo, otra prisión espiritual llamada el pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Mire. Aquí describe cómo es el comportamiento de una persona que está en esa prisión. Son hombres sanguinarios, engañadores, y la mayoría de ellos no van a vivir muchos años. No van a vivir la mitad de sus días. ¿Cuánto es la mitad de los días de una persona? 60. Porque los días son 120 años, como dice Osquitar, pero la mitad de sus días son 60. Dice: no van a llegar a la mitad de sus días. No van a llegar a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Distante, ¿qué cosa? De David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Entonces David sabía que esa gente estaba en una prisión espiritual. ¿Y cómo se llamaba la prisión espiritual? El pozo de la perdición. Ellos estaban atacando a David, y David sabía que ellos estaban en el pozo de la perdición. Qué importante, ¿no? Otra, apúntela por favor. Pozo de corrupción. Es una prisión espiritual. Y pozo de mal o de maldad. Pozo de la perdición, de corrupción, perdón. Y cuando hablamos de corrupción, ¿quiénes están en corrupción? ¿Quién es un corrupto? A ver, políticos, dicen por ahí. ¿Quién es un corrupto? A ver, una persona que ¿qué? Deshonesto, muy bien. Una persona ventajosa en los negocios. ¿Sabe que Salomón fue ventajoso en los negocios? ¿Sabía eso? Salomón contrató a un hombre llamado Irán.
Yo estoy sacando un estudio acerca de Salomón, una prédica. Y Salomón contrató a este hombre llamado Irán y le dijo: Irán, tráigame madera de acacia, la mejor madera para la construcción del templo, y yo te lo voy a pagar. Irán se fue y claro, le trajo toda la madera que Salomón decía, porque era el rey. El rey me va a pagar, yo le traigo la madera que él me diga. Y cuando le trajo toda la madera para concluir la construcción del templo, Salomón se lo lleva y le dice que le da 20 ciudades. Y le dice: mira, Irán, estas son las 20 ciudades que te voy a dar en pago de la madera que me trajiste. Y Irán se queda mirando y dice: no, qué tristeza, Salomón. Yo pensé que usted era honesto. En otras palabras, ¿sabe por qué? Porque esas 20 ciudades eran tierra infértil. Eran tierra infértil. Entonces Salomón fue ventajoso en los negocios, estaba en una prisión. Miremos entonces cuáles son esas prisiones. La prisión de corrupción. Isaías capítulo 38 verso 17. Isaías 38 17. He aquí, ¿qué cosa? Amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida. ¿De dónde? Del hoyo. ¿De qué? De corrupción. A ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Cuántos han sido lavados por la sangre de Cristo y perdonados sus pecados? Usted ha sido liberado de esa prisión. Diga conmigo amén. Otra, bueno, ya mostramos esa. Asolamientos, la prisión de asolamientos, Salmo 74. Me estoy saltando algunos porque se fue el tiempo. Salmo 74 3. 74 verso 3. Tome nota. Salmo 74 verso 3. Dice: dirige tus pasos. ¿A dónde? A los asolamientos. Es una prisión. Esa es una prisión. Los asolamientos eternos. Y una persona que está en los asolamientos eternos es una persona aislada. No es sociable. El comportamiento de esa persona es una persona que está a toda hora aislada. No tiene amigos. Quiere vivir solo. Quiere vivir aparte. No quiere mantener con nadie. Se cree autosuficiente, se cree que puede hacer las cosas, que si él no hace las cosas como él las hace, nadie las hace. Y hay personas que son importantes, que son necesarias, pero ojo acá, no caigas en el punto de creerte más que otras personas, porque no es así. Es Dios a través de ti. Diga conmigo: Dios a través de mí. ¿Estamos? Entonces dice: a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Salte al verso 8. Salte al verso 8. Dice: dijeron en su corazón: destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Entonces este es el comportamiento de ese tipo de personas. Además de que son aislados, también son agresivos. Tienen amargura en el corazón. ¿Tienen qué cosa? Amargura. Hay otra prisión, se llama el lugar de los chacales. Salmos 44 19. Salmos 44 19. Dice así: para que no nos quebrantes. ¿En dónde? ¿En dónde? En el lugar de chacales. Es una prisión. La palabra lugar, la palabra chacales significa demonio. Demonios. Los chacales son demonios. Eso es lo que significan los chacales. Entonces la prisión donde están los demonios. Dice: para que no nos quebrantes en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombras de ¿qué? De muerte. Entonces una persona, míreme aquí, una persona que está en una prisión de chacales es una persona que en muchas ocasiones somatiza enfermedades terminales, el SIDA, el cáncer. No son todos los casos, escúcheme, no son todos los casos, pero sí son muchos casos. Entonces el SIDA, el cáncer, enfermedades que la persona va al médico, le mandan a hacer exámenes y no le encuentran nada, pero él siente un problema, él siente un dolor, y sabe, y esto me duele, pero va otra vez donde el médico le dice: váyase para la casa, usted no tiene nada, usted el problema lo tiene aquí en la mente, pero él sí siente algo. Está en una prisión de chacales. Está en una prisión de chacales. Y hay otra
Yo creo que a usted esta le va a asombrar. ¿Ha escuchado usted la canción de Carlos Vives que se llama La Tierra del Olvido? ¿Sí la ha escuchado? ¿Sabe de dónde sacó Carlos Vives esa canción? De una prisión espiritual que está en la Biblia. Él dice que la tierra del olvido es lo mejor. En su canción dice que la tierra del olvido es la última maravilla. Pero ¿qué me dice la Biblia de la tierra del olvido? Salmos 88, verso 12. Salmos 88, versículo 12. Es otra prisión espiritual. Serán reconocidas ¿en dónde? En las tinieblas tus maravillas y tu justicia ¿en dónde? En la tierra del olvido. Entonces, una persona que está en una prisión llamada la prisión del olvido, la prisión de la tierra del olvido, es una persona que es ignorada en todo tiempo. Podemos haber 4 personas aquí en una reunión y llegué yo y están esas 4 personas ahí. Yo saludo a 3 menos a ese que está en la prisión de la tierra del olvido. Lo ignoro. Y no voluntariamente, algo pasó, lo ignoré. Y esa persona, a mí nadie me quiere, a mí todo el mundo me odia, todo el mundo me ignora, todo el mundo me aísla. Está en una prisión llamada la tierra del olvido. Entonces, qué importante que usted pueda entender esto. ¿Por qué? Porque el diablo, escúcheme, el diablo tiene un plan contra usted y contra su familia. El diablo quiere que usted vaya al infierno. El diablo quiere que su familia vaya al infierno. Levante sus manos y diga: yo no voy a ir al infierno, yo voy a ir al paraíso, donde está la morada de Dios, al reino de los cielos, y allí voy a vivir eternamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el diablo quiere que usted vaya allá. Pero el diablo quiere que usted vaya al infierno. Y por eso tiene un plan de desarrollo contra usted y contra su familia. Diga conmigo: el diablo tiene un plan de desarrollo contra mi familia y contra mí. ¿Y cuál es ese plan de desarrollo? Juan capítulo 10, verso 10. Ahí está expresado el plan de desarrollo. El plan que Satanás tiene en contra de su familia. Es necesario que usted conozca cuál es el plan de Satanás, para que cuando usted vea un síntoma de estos en su familia, usted se levante y haga guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y mire cuál es el plan. La Biblia le llama al diablo el ladrón. A Satanás le dice el ladrón. Y dice: el ladrón no viene sino para 3 cosas. Esas 3 cosas son el plan de desarrollo de Satanás contra usted y su familia. El diablo viene para hurtar y matar, ¿y qué más? Y destruir. El diablo quiere matarte, quiere hurtar y quiere destruir en tu casa, en tu familia, en tu propia vida. Levante su mano y diga: pero conmigo no lo va a lograr, porque yo estoy bajo la sangre del pacto, cubierto por la presencia del Señor. El Señor está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor por eso. ¿Por qué una persona puede llegar a una de esas prisiones? ¿Por qué? Número 1, por no darle la gloria a Dios. ¿Por no qué? Por no darle la gloria a Dios. Número 2, por la mentira. Diga conmigo: la mentira. En otras palabras, una persona puede caer en una de esas prisiones, puede estar preso en una de esas cárceles por el pecado. Diga conmigo: por el pecado. ¿Por qué más? Por ver pornografía. ¿Por qué más? Por tener relaciones sexuales ilícitas. ¿Sabe cuáles son las relaciones sexuales ilícitas? ¿No? Leas el libro, ahí dice cuáles son las relaciones sexuales ilícitas. Vale nomás 10,000 pesos el libro. ¿Cuáles son las relaciones sexuales ilícitas? Le voy a hablar. La masturbación, la pornografía, el adulterio, la fornicación, el bestialismo, el homosexualismo. ¿Cómo se llama la relación sexual? ¿Cómo le llama la gente a la relación sexual entre 2 personas familiares, parientes? ¿Cómo se le llama? Incesto. Muy bien, incesto. Esa es otra relación sexual ilícita. El incesto. Las fantasías sexuales. Fantasías sexuales. Entonces, cuando una persona tiene ese tipo de prácticas sexuales ilícitas, el homosexualismo, el lesbianismo,
El aborto hace parte de eso. Gracias, princesa, gracias, mi amor, yo aquí tengo uno. Cuando una persona hace eso, entonces escúcheme, mi hermano, cuando una persona hace eso, está calificando para entrar en una de estas prisiones espirituales. Diga conmigo, pero yo no voy a ir a esa prisión. Vamos, diga conmigo, yo no voy a ir a esas prisiones, porque a libertad me llamó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Dele ese fuerte aplauso a Jesús. ¿Por qué más? Por contaminar su cuerpo con el humo del tabaco, por dañar tu cuerpo con el alcoholismo, por dañar tu cuerpo con los tatuajes, por la falta del perdón, por el chisme, por haber abortado un bebé, como ya lo dijimos ahorita, por la práctica del homosexualismo y el lesbianismo, y podríamos hablar de muchas cosas más y el tiempo no nos alcanzaría. Vuelvo y lo repito. ¿Cómo ser libre? La gran pregunta es ¿cómo ser libre? Porque de eso se trata el tema. ¿Cómo ser libre de las prisiones espirituales? ¿Cómo? ¿Cómo ser libre? Número 1, tome nota: tener un arrepentimiento genuino. ¿Verdad? Hay cosas que uno ha hecho por ignorancia. Por ejemplo, 2 primos. Yo estuve en un pueblo. Mi amor, yo creo que mi amor se acuerda cuando estuvimos en ese pueblo. 2 esposos que se habían casado, ¿te acuerdas, amor? Y la muchacha quedó ciega. Ella quedó ciega y la llevaron a la iglesia. ¿Eso fue en dónde? ¿Cómo se llama el pueblo, amor? Santa Rita, sí. La muchacha quedó ciega, sus ojitos no podía ver con sus ojos. Y el esposo la llevó a la iglesia. Cuando ella entró a la iglesia, un espíritu se manifestó. Yo ya estaba predicando. Entonces el Señor me dijo: diles lo siguiente, llámalos a los 2 y diles lo siguiente al oído. Entonces yo los llamé a los 2 y le dije lo que el Señor me estaba diciendo. Y el Señor me decía: dígales que ellos están así porque ellos 2 son hermanos y están casados. Están casados y son hermanos. Y ella quedó ciega porque le dio derecho legal a un espíritu satánico que la dejó ciega. Ahora tú vas a poner las manos en los ojos, vas a orar por ella y ella va a ser sana. Y entonces yo tengo fotos de eso, por ahí tengo fotos. Puse las manos en la frente de ella y puse estos 2 dedos en los ojos y comencé a orar. Y dije: espíritu satánico que has venido a traer ceguera a la vida de esta mujer, te ordeno que salgas de ella. Y ella cayó al piso. ¿Fue así o no fue así, mi amor? Sí, fue así, muy bien. Cayó al piso y cuando se levantó, pegó un grito: veo, estoy viendo. Y toda la iglesia comenzó a aplaudir, porque Dios la liberó del espíritu de ceguera en ese momento. Entonces hay puertas que se abren. Es importante que usted tenga cuidado. ¿Cómo ser libre? Arrepentimiento genuino. Número 1, arrepentimiento, ¿qué cosa? Genuino. Estar a cuentas con Dios. Isaías capítulo 1 verso 18. Isaías 1:18. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán ¿qué cosa? Emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es estar a cuentas con Dios. Eso es entender que yo tengo que arrepentirme todos los días. Ay, pastor, ¿cuántas veces tengo que arrepentirme? Mi hermano, todos los días. Usted todos los días peca. Yo todos los días peco. Yo todos los días me siento en mi oficina, todas las noches antes de dormir, me siento, escribo un rato y luego entro en comunión con Dios. Me gusta escribir, soy un apasionado por escribir. Estoy escribiendo unos libros que más adelante los vamos a sacar, son una bendición. Y me gusta escribir y ya me siento, yo escribo, y después de que escribo, entro en comunión con Dios y le digo: Señor, perdóname, en este día quizás te ofendí con mis pensamientos, con mi mente. En este día quizás te ofendí con mis palabras. En este día quizás tuve actitudes que te ofendieron. Perdóname, Señor, yo vengo ante tu presencia, quiero estar a cuentas contigo, porque no quiero dejar que el sol se ponga sobre tu enojo, sobre mi vida. Y entonces le pido perdón al Señor y me acuesto a dormir tranquilo.
y al día siguiente me levanto y oro por la salud de mi vida, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mi madre, de mis hermanos. Comienzo a orar pidiendo: Señor, trae nuevas personas a la iglesia. Señor, levántate en la iglesia, que la gente vea tu gloria en la iglesia, que los milagros sean evidentes. Comienzo a orar por todos los beneficios del reino de los cielos para Casa de Honra, mi hermano. Usted debe desarrollar una vida de comunión y de oración. Diga conmigo amén a eso. Amén. Segundo, apártese del pecado. ¿Qué cosa? Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Dios conoce toda su vida, todo, y usted lo conoce. Pídale perdón al Señor, confiésele su pecado. Tercero, haga un ayuno. ¿Haga qué cosa? Isaías 58, verso 5. Isaías 58, versículo 5 en adelante. Dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Verso 6. Verso 6. Buscad a Jehová mientras. No, ese no es 58. Ahí lo puso en el 55, hijo. Eso, 58. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir, ¿cómo? Libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Usted tiene que meterse en ayuno con el Señor. Vamos a programar un ayuno para la iglesia muy pronto. ¿Listo, mis hermanos? Vamos a programar un ayuno de rompimiento, un ayuno de quebrantamiento para la gloria del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Por último, Isaías 61:1 dice Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias. La palabra buenas nuevas significa buenas noticias. Diga conmigo: buenas noticias. Buenas nuevas, ¿a quién? A los abatidos, a vendar a los corazones quebrantados, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad, ¿a quién? A los cautivos. Y mire el trabajo del Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, porque esto que estamos leyendo era la agenda de Jesús en la tierra, era lo que el Señor Jesús venía a desarrollar. Esto mismo que estamos leyendo aquí está en el libro de Lucas 4. Lucas 4. Y allá en Lucas 4 habla de esto, y dice que Él vino a traer libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel. Diga conmigo amén a eso. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos y diga conmigo: Padre Celestial, hoy vengo delante de tu presencia profundamente agradecido. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Hoy declaro en el nombre de Jesús que tu palabra, que sobrepasa el corazón, que traspasa los huesos, los tuétanos, Señor, llena mi alma, traspasa mi alma y me libera de toda prisión espiritual. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaramos que tu poder sanador, libertador, está sobre mi vida. En el nombre de Jesús, yo declaro en esta mañana que soy libre de toda prisión espiritual. Yo soy libre de toda prisión espiritual. Soy libre de la prisión del desierto. Soy libre de la prisión de maldad. Soy libre de la prisión de tinieblas. Soy libre de la prisión de la desesperación. Soy libre de la prisión de la perdición. Soy libre de la prisión de corrupción.
Soy libre de la prisión de muerte. Soy libre de la tierra del olvido. Soy libre de la tierra de chacales. Soy libre de toda prisión espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana se quebranta, se rompe toda cadena. Toda cadena que te mantiene atado, toda cadena que te mantiene en prisión, toda puerta, todo cerrojo de la prisión espiritual es abierto en esta mañana. En el poderoso nombre de Jesús te doy una palabra en el nombre de Jesús. A libertad te llamó el Señor. Eres libre, varón. Eres libre, mujer. En el nombre de Jesús de Nazaret, sal de esa prisión, sal de esa cárcel espiritual. Comienza a vivir en victoria. Declaramos finanzas en bendición, finanzas en victoria. Declaramos cielos abiertos, familias restauradas, corazones restaurados, bendición sobrenatural en tu familia, milagros, sanidades, señales, prodigios. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, varón, levántate, mujer. En el nombre de Jesús te bendigo en esta hora. Declaramos que la libertad del Señor está sobre tu vida. La espada de Jehová corta toda cadena que te había atado a una prisión espiritual. Eres libre.